a Pay Ophthalmics por este webinar que nos traen el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la anisometropía pediátrica y lo que hay más allá de la corrección de solamente con gafas. La anisometropía pediátrica representa uno de los desafíos más importantes en el desarrollo visual infantil. Pero más allá de ser una diferencia refractiva entre ambos ojos, es un problema de integración cerebral. Cuando existe esa diferencia, el sistema visual en desarrollo se enfrenta a un reto muy complejo: integrar dos imágenes que no son equivalentes. Y aquí es donde el problema deja de ser únicamente óptico y se convierte en neurovisual, porque esta asimetría puede interferir con la integración binocular y aumentar el riesgo de ambliopía. Hoy vamos a analizar 4 aspectos clave. Primero, el impacto de la anisometropía en el desarrollo visual. Segundo, cómo esa diferencia afecta la integración binocular. Tercero, el riesgo ambliogénico. Y finalmente, por último, las modalidades de corrección con énfasis en el papel de los lentes de contacto. Como ya lo indicó Fernando, mi nombre es Stephanie Mateus, optómetra, especialista en ortóptica y terapia visual, y especialista en segmento anterior y lentes de contacto. Bueno, para entender por qué la anisometropía puede afectar el desarrollo visual, primero debemos comprender cómo se construye la visión en el cerebro. Recordemos que la visión no ocurre únicamente en el ojo, en realidad es el resultado de un proceso muy complejo que comienza cuando la luz entra al sistema visual y termina cuando la corteza visual interpreta esa información. La luz pasa inicialmente por las células ganglionares, las células amacrinas, las células bipolares y horizontales, hasta llegar a los fotorreceptores, conos y bastones. Al llegar acá, ocurre un proceso fundamental llamado fototransducción, en el cual la energía luminosa activa la rodopsina en los bastones y la iodopsina en los conos, transformando esa energía en una señal eléctrica. Una vez generada esta señal, la información comienza a viajar en sentido inverso, primero hacia las células bipolares, mientras que las células horizontales y amacrinas modulan e integran la información visual. Finalmente, esa señal llega a las células ganglionares, cuyos axones se agrupan para formar el nervio óptico. Estas fibras viajan a través del nervio hasta llegar al quiasma óptico. Aquí ocurre una reorganización muy importante de la información visual. Las fibras provenientes de la retina temporal permanecen en el mismo hemisferio, es decir, no cruzan. En cambio, las fibras de la retina nasal cruzan, es decir, pasan al hemisferio contralateral. Gracias a esta organización, la información del campo visual derecho se procesa en el hemisferio izquierdo y la del campo visual izquierdo se procesa en el hemisferio derecho. Después del quiasma óptico, estas fibras continúan su trayecto a través del tracto óptico. La mayoría se dirige hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo, pero una parte se proyecta hacia otras estructuras. Una de ellas es al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que permite que la información visual regule el ritmo circadiano, sincronizando los ciclos de vigilia y la liberación de melatonina. Otras fibras se dirigen hacia la región prepectal del mesencéfalo, donde se inicia el reflejo pupilar. Y otras llegan al colículo superior, que participa en el control de los movimientos oculares y la orientación visual hacia estímulos del entorno, permitiendo los famosos movimientos sacáicos. Finalmente, cuando las otras fibras llegan al cuerpo geniculado lateral, aquí las neuronas se organizan en 6 capas,
Las dos más profundas corresponden al sistema magnocelular y las 4 superiores al sistema parvocelular. En este punto se regulan señales provenientes de la retina, pero también de la corteza visual, lo que demuestra que el sistema visual no es únicamente ascendente, sino que también está modulado por retroalimentación cortical. Una vez organizada la información en el cuerpo geniculado lateral, los axones proyectan la señal hacia la corteza visual a través de un conjunto de fibras conocido como radiaciones ópticas. Estas atraviesan los lóbulos temporal y parietal hasta llegar a la corteza visual primaria. En la corteza visual primaria, estas fibras llegan y, bueno, la corteza también conocida como el área 17 de Brodmann, aquí llegan estas fibras al lóbulo occipital a lo largo del surco calcarino. Aquí comienza el verdadero procesamiento cortical de la información visual. La información de ambos ojos se organiza en columnas de dominancia ocular, donde se modulan por separado las señales provenientes de cada ojo. Posteriormente, esta información se integra y se distribuye a través de 2 grandes vías de procesamiento. La vía dorsal, que se proyecta hacia los lóbulos parietales, y la vía ventral, que se proyecta al lóbulo temporal. Bueno, la corteza visual primaria comienza a analizar ciertas características muy específicas y así empieza a construir una representación estructurada del estímulo visual organizadamente prácticamente en 4 etapas. La primera, el procesamiento cortical. En esta etapa, las neuronas de la corteza visual comienzan a analizar características específicas de la imagen, como el contraste, la orientación y el movimiento. Posteriormente, ocurre la integración binocular, en la cual el cerebro procesa la información proveniente de ambos ojos. Para que esta integración sea adecuada, las imágenes que llegan de cada ojo deben tener calidad, tamaño y nitidez similares. Durante la infancia, el sistema visual tiene un gran periodo de adaptación, conocido como plasticidad neuronal. Esto significa que el cerebro se adapta rápidamente a la señal visual que recibe, así sea esa señal buena o sea una señal mala. Cuando ambos ojos envían señales visuales de calidad similar, se establece un equilibrio binocular, que es la base para el desarrollo de funciones visuales complejas, como la estereopsis. Cuando las condiciones son normales, todo este proceso permite un desarrollo visual adecuado. Y mientras todo este proceso ocurre a nivel cerebral, al mismo tiempo se está generando este proceso, pero a nivel ocular, como conocemos la emetropización, el cual es un proceso biológicamente regulado mediante el cual el sistema visual infantil ajusta progresivamente el crecimiento del ojo para lograr un equilibrio refractivo. Este proceso ocurre principalmente durante los primeros años de vida y depende de gran medida de la calidad de la señal visual que llega a la retina. Cuando esta imagen que llega a la retina se encuentra totalmente desenfocada, la retina detecta ese desenfoque y a partir de esa información se activa un mecanismo de retroalimentación visual mediante el cual la retina envía señales bioquímicas que regulan el crecimiento del ojo. Esas señales modulan principalmente el crecimiento de la esclera y del eje axial. Como resultado, el ojo ajusta su crecimiento axial para mejorar el enfoque de la imagen sobre la retina
y cuando este proceso ocurre de manera adecuada, se alcanza un equilibrio refractivo y binocular. Por lo tanto, la emetropización depende de que ambos ojos reciban esa señal relativamente simétrica. Una vez entendemos cómo funciona la vía visual y cómo se regula el crecimiento ocular a través de la emetropización, es importante recordar que el sistema visual no nace completamente maduro. En realidad, el desarrollo visual ocurre de forma progresiva durante la infancia y depende de gran medida de la calidad de la experiencia visual que recibe el cerebro. Durante el primer año de vida ocurre uno de los momentos más importantes del desarrollo visual y es un periodo crítico. En esta etapa se desarrollan funciones fundamentales como la fijación visual, los seguimientos oculares, el inicio de la acomodación y la coordinación ojo-mano. También comienza a establecerse la binocularidad y las primeras bases de la estereopsis. Por eso, cualquier alteración visual significativa en esta etapa puede tener un impacto en el desarrollo cortical muy importante. En el primero y el tercer año de vida ocurre la organización visual temprana. En esta etapa, la acomodación se vuelve más estable, la convergencia empieza a ser más funcional y mejora progresivamente la agudeza visual. Luego, también se consolida el desarrollo de la binocularidad y de la estereopsis. De los 3 a los 6 años ocurre un proceso de refinamiento binocular. La coordinación entre acomodación y convergencia se vuelve más precisa, los movimientos oculares se hacen más maduros y la integración binocular se vuelve más estable. Y de los 6 a los 9 años, yo diría que inclusive hasta los 12 años, finalmente en esta etapa se alcanza una etapa de maduración visual, donde se consolidan las funciones binoculares y sensoriales como la coordinación visomotora, velocidad del procesamiento visual y la integración visoperceptual. Vuelvo y repito, todo este proceso depende de que ambos ojos envíen señales visuales claras y relativamente simétricas durante el desarrollo visual. Ahora bien, dentro de todo este proceso es fundamental que nosotros como clínicos conozcamos muy bien cuáles son los valores fisiológicos normales del ojo en cada etapa del desarrollo. Porque solo cuando entendemos cómo evoluciona el ojo de forma normal, podemos identificar con mayor precisión cuando un parámetro estructural o refractivo se encuentra fuera de lo esperado. Esta tabla resume algunos de los principales cambios fisiológicos que ocurren en el ojo durante la infancia, incluyendo la longitud axial, el estado refractivo esperado, el astigmatismo fisiológico, la curvatura corneal y el diámetro corneal. Como podemos observar, en el ojo del recién nacido, pues es más pequeño, con una córnea más curva y con una hipermetropía fisiológica inicial. A medida que el ojo crece, la longitud axial aumenta progresivamente, la córnea se aplana y el estado refractivo tiende a acercarse gradualmente a la emetropía. Por eso, conocer los valores de referencia es fundamental en la práctica clínica, ya que nos permiten identificar tempranamente desviaciones en el crecimiento ocular o en el desarrollo refractivo. Y hasta ahora hemos hablado de cómo se desarrolla el sistema visual normal. Sin embargo, durante la infancia existen diferentes situaciones que pueden interrumpir este proceso de desarrollo visual. En términos generales, estas interrupciones pueden clasificarse en 3 grandes mecanismos según el tipo de alteración que recibe el sistema visual. El primer mecanismo corresponde a la privación sensorial,
en el cual existe un bloqueo de la luz que impide que el estímulo visual llegue adecuadamente a la retina. Esto puede ocurrir en condiciones como catarata congénita, anomalía de Peters, disgenesia del segmento anterior o esclerocornia. En estos casos, la retina no recibe el estímulo visual necesario desde etapas tempranas del desarrollo. El segundo mecanismo corresponde a la degradación de la imagen. Aquí la luz sí logra llegar a la retina, pero la imagen que se forma no tiene una calidad adecuada, como lo son en el caso de albinismo, nistagmus, irregularidades corneales, aniridia o coloboma de iris. El tercer mecanismo corresponde al conflicto binocular, en el cual ambos ojos envían información visual diferente al cerebro. En este caso, el problema no necesariamente está en la llegada de la luz ni en la calidad estructural de la imagen, sino en la comparación que hace el cerebro entre ambas señales visuales, como es el caso de la anisometropía, antimetropía, astigmatismo anisometrópico y estrabismo. Durante estos mecanismos de interrupción del desarrollo visual, hoy quiero enfocarme específicamente en el conflicto binocular y particularmente en la condición que con frecuencia en nuestros consultorios pasa desapercibida y es la anisometropía. A diferencia de otras alteraciones como las de deprivación sensorial o degradación de la imagen que suelen ser más evidentes, nos obligan a actuar de forma inmediata, sí o sí. Pero en la anisometropía muchas veces es una condición muy silenciosa. Cuando vemos, por ejemplo, a un recién nacido con una catarata congénita, no hay duda de que debemos intervenir rápidamente, porque sabemos que la privación visual puede afectar de forma grave. Pero cuando tenemos a un niño con una diferencia entre ambos ojos, que aparentemente puede parecer pequeña o inofensiva, muchas veces no dimensionamos el impacto que puede tener en el desarrollo visual. Y en muchos casos, finalmente, identificamos el problema. El sistema visual ya ha comenzado a adaptarse, favoreciendo un ojo sobre el otro. Por eso, esta condición, en específico la anisometropía, representa una de las más frecuentes, más silenciosas y a su vez más subestimadas en el desarrollo visual infantil. Pero surge una pregunta muy importante. ¿Qué ocurre cuando el desarrollo visual no es simétrico entre ambos ojos? Una de las formas más frecuentes del conflicto binocular en la infancia es la anisometropía primaria. En esta condición, ambos ojos son estructuralmente normales, pero presentan diferencias refractivas entre sí, lo que provoca que cada ojo forme una imagen con diferente calidad o enfoque. Lo importante es que suele ser una alteración silenciosa, como lo dije anteriormente. El niño muchas veces puede mantener una aparente visión funcional porque uno de los ojos logra compensar la función visual. Sin embargo, el cerebro recibe dos señales distintas y comienza a hacer lo que llamamos una adaptación cerebral progresiva. Para evitar el conflicto entre ambas imágenes, el cerebro empieza a favorecer la señal visual del ojo que ofrece la imagen más clara. Y de esta manera, el sistema visual comienza a utilizar un ojo más que el otro. Cuando esta situación se mantiene durante el desarrollo visual, puede llevar progresivamente al desarrollo de ambliopía anisometrópica. Por eso, la anisometropía no siempre es evidente clínicamente, pero su impacto en el desarrollo visual puede ser demasiado significativo. Cuando existe una diferencia refractiva significativa, puede originarse por distintos factores, como diferencias en la longitud axial,
en la curvatura corneal, en la presencia de un astigmatismo asimétrico, en la potencia del cristalino o en un componente biométrico mixto. Como consecuencia, la imagen que se forma en la retina de cada ojo no tiene la misma calidad. Y esto genera una disparidad persistente en la calidad de la imagen retinal entre ambos ojos. Además, en muchos casos aparece aniseiconia, es decir, una diferencia en el tamaño de la imagen percibida por cada ojo. Cuando el cerebro intenta integrar estas dos imágenes diferentes, se produce un conflicto binocular. Y esto puede generar inicialmente competencia binocular, incluso episodios de diplopia. Recuerden que los niños como tal no nos van a decir que ven doble. Los niños lo que hacen es distraerse. Entonces, si en el colegio ellos ven doble, están leyendo y ven doble, cierran el cuaderno y se van. Por eso muchos niños son diagnosticados falsamente con TDAH. Cuando el cerebro, para evitar esta interferencia visual, el cerebro desarrolla un mecanismo de supresión adaptativa, en el cual comienza a inhibir la señal visual del ojo que ofrece peor calidad. Cuando este proceso se mantiene durante bastante tiempo, puede culminar en el desarrollo de una ambliopía anisometrópica. Por eso, aunque la anisometropía pueda parecer una diferencia refractiva simple, muy pequeña, su impacto ocurre principalmente a nivel cortical y binocular. Cuando ambos ojos reciben luz y ambos ojos ven, pero la información que envían al cerebro no es igual, entonces surge una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando ambos ojos envían las señales diferentes? Para entender el impacto de esta diferencia de señal visual, debemos recordar algo fundamental. La visión no es simplemente agudeza visual. La visión es el resultado de la integración de tres grandes sistemas. Y cuando esa información pasa por toda la vía visual que hablábamos al principio, el sistema pasa por el sistema óptico, el sistema oculomotor y el sistema visoperceptual. Cuando los ojos envían señales diferentes, el cerebro no recibe dos versiones del mundo, recibe un conflicto sensorial que debemos resolver. Y este conflicto afecta la forma en la que el cerebro organiza la percepción, coordina los movimientos oculares y construye habilidades perceptuales. Por eso, la anisometropía no es simplemente una diferencia refractiva, es una alteración en forma en que el sistema se desarrolla e integra. Aquí yo hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros simplemente colocamos la corrección y ya? Ni siquiera evaluamos el sistema oculomotor. No evaluamos la convergencia, evaluamos la acomodación, no evaluamos los movimientos binoculares, movimientos de seguimiento sacádicos. ¿O cuántos de nosotros sí integramos esos tres sistemas? ¿O cuántos de nosotros no sabíamos que habían tres sistemas? Solamente dos. Cuando se integran estos tres sistemas, es demasiado importante en el impacto que tenemos en un paciente pediátrico, porque al integrar estos sistemas, tenemos las habilidades motoras. Caminar con estabilidad, correr y cambiar de dirección, saltar en un pie, atrapar una pelota, lanzar objetos con precisión, mantener el equilibrio, coordinar movimientos ojo humano. También tenemos las habilidades visuales. Fijar la mirada, seguir objetos en movimiento, movimientos sacádicos, mantener el enfoque al leer, coordinar ambos ojos, percibir profundidad, localizar objetos en el espacio. Estos tres sistemas también nos generan habilidades académicas. Aprender a leer, seguir líneas de texto, o sea, los movimientos de seguimiento, copiar al tablero, reconocer letras y números, memoria visual, organización espacial en el cuaderno. Y por último, también nos generan habilidades cognitivas, la orientación espacial,
la resolución de problemas visuales, planificación motora, alteración visual sostenida, coordinación visomotora. Todo esto es lo que logramos cuando corregimos muy bien a un paciente pediátrico. Todo esto se logra cuando toda la vía visual actúa de manera adecuada y pertinente. Una de las partes más importantes en la práctica clínica es saber cuándo esa anisometropía se debe corregir. Y aquí esta tabla nos da un criterio muy claro según la edad y el tipo de anisometropía. Por ejemplo, en la anisometropía hipermetrópica, en menores de 1 año, diferencias mayores a 2 dioptrías ya deben corregirse. Entre el año y los 3 años, basta con diferencias desde unos 50 dioptrías para iniciar la corrección. Y después de los 3, incluso diferencias de 1 dioptría ya son clínicamente relevantes. En la anisometropía miópica, el sistema visual tolera un poco más al inicio. Por eso, en menores de 1 año podemos hacer seguimientos cuando hay diferencias de 2.5 dioptrías, pero ya por encima de 4 dioptrías sí debemos corregir. Recordemos que pues el mundo de los bebés es de cerca, entonces esa anisometropía miópica nos da un poquito más de gabela, por decirlo así. En el astigmatismo, desde etapas muy tempranas, diferencias mayores de 2 dioptrías ya deben corregirse. Y luego, este umbral baja a 1,50 y posteriormente a 1 según la edad. Y en la anisometropía de origen estructural, la indicación es clara. La corrección debe hacerse desde el diagnóstico sin esperar. Por eso, el manejo clínico no debe basarse únicamente en la cifra refractiva ni en la edad de forma aislada, sino en una evaluación integral que incluya agudeza visual, fijación, binocularidad y estabilidad refractiva. Y en otras palabras, no toda anisometropía es ambliogénica, pero cuando empieza a serlo, el tiempo de intervención define el proceso visual. Entonces acá nos surge otra pregunta muy importante y que siempre nos hacemos. ¿Cuándo corregir? ¿Y cómo corregir? ¿Qué es mejor, lentes oftálmicos o lentes de contacto? Primero, la distancia al vértice. Con los lentes oftálmicos, esta distancia genera diferencia de magnificación entre ambos ojos, lo que puede producir aniseiconia. En cambio, con los lentes de contacto, al eliminar esa distancia, igualamos mucho más el tamaño de la imagen retinal y reducimos esa diferencia entre ambos ojos. Segundo, la señal visual que llega a la corteza. Con gafas, el cerebro recibe 2 imágenes diferentes en calidad y escala, lo que dificulta la integración binocular. Mientras que en los lentes de contacto, ambos ojos envían información mucho más comparable, facilitando la integración a nivel cortical. Tercero, la supresión. Con los lentes oftálmicos, al existir ese conflicto entre imágenes, el cerebro puede empezar a suprimir un ojo para mantenerse estable. Pero con los lentes de contacto, al mejorar la similitud de esas imágenes, disminuye esa necesidad de supresión y favorecemos la competencia binocular. Y finalmente, el impacto a nivel neurovisual. Con gafas, en anisometropías moderadas o altas, puede aparecer incluso un escotoma anular, que limita la integración binocular. Recordemos que el escotoma anular es la supresión perifoveal en forma de anillo, donde el cerebro mantiene la visión central, pero elimina la información circundante para evitar el conflicto binocular. Mientras que en los lentes de contacto, esa mayor simetría visual permite una mejor integración
en ambos cuerpos geniculados. Favorece el desarrollo de las columnas de dominancia ocular y mejora la interacción entre áreas corticales visuales. No estamos comparando dos tipos de lentes, estamos comparando dos formas de estimular el cerebro. Los lentes oftálmicos siempre van a ser por excelencia el tipo de corrección. No estamos diciendo que los lentes oftálmicos sean malos. Lo que pasa es que en anisometropías moderadas y altas, sí preferiblemente el impacto que va a recibir esa corteza visual primaria lo da mejor los lentes de contacto. Dentro de todas estas indicaciones, existe una etapa del desarrollo visual donde la intervención temprana es especialmente crítica, el primer año de vida. Durante este año se presenta uno de los periodos de mayor plasticidad cortical del sistema visual. En esta etapa, la calidad de la imagen que llega a la retina determina cómo se organizan las conexiones neuronales en la corteza visual primaria a lo largo de toda la vida. Por eso, el criterio clínico en esta etapa es proporcionar una señal visual clara, estable y simétrica, un desarrollo visual adecuado y prevenir alteraciones corticales. En algunas condiciones, en estos bebés, los lentes de contacto se convierten en una herramienta fundamental para lograr ese objetivo, como en la afaquia, albinismo, nistagmus y en anisometropías altas. Acá guiamos el desarrollo cortical. Pero existe en estos bebés una situación mucho más extrema, la afaquia monocular. Aquí ya no estamos hablando de una diferencia de 2 o 3 dioptrías. Estamos hablando de más de 30 dioptrías. Eso genera un desenfoque severo. Pero más importante aún, genera una deprivación visual inmediata. El cerebro no tiene con qué trabajar y por eso en estos pacientes el riesgo de ambliopía no es progresivo, es inmediato. En estos casos generalmente pues se prefieren los lentes rígidos gas permeables. ¿Y por qué? Porque necesitamos una imagen estable, constante, que no dependa de variables como la lágrima o el parpadeo. Estamos trabajando con potencias muy altas, lo que implica lentes muchísimo más gruesos y por eso el DKT debe ser muy alto, idealmente mayor a 140, 160, 180. Y eso no es opcional, es una condición de seguridad fisiológica para la córnea del bebé. En el módulo de elasticidad, el lente debe mantener sus propiedades desde que sale del laboratorio hasta que lo coloco en el ojo. Y el lente rígido gas permeable lo permite, a diferencia de un lente blando, donde la estabilidad puede depender del sueño del bebé. Recordemos que los bebés duermen bastante. La frecuencia del parpadeo, un bebé parpadea por lo menos 2 a 3 veces por minuto. El llanto, ya sabemos que lloran bastante, o incluso la adherencia de los cuidadores al uso de lubricantes. Ellos son los que nos tienen que proporcionar que el lente y la humectación ocular esté adecuada. Por eso aquí la estabilidad del material es muy clave. En los parámetros de adaptación, pues voy a hablar acá en términos muy generales, no voy a ahondar mucho, ya después más adelante Pay Ophthalmics nos dará de pronto una charla más específica sobre adaptaciones en lentes de contacto en bebés, que me parece muy importante. En los parámetros de adaptación, la curva base debe ajustarse a la córnea del recién nacido, que suele estar entre 47 y 51 dioptrías. Y esto es dinámico. En los primeros meses debemos hacer ajustes muy frecuentes. La zona óptica debe cubrir completamente la pupila para garantizar una estimulación visual adecuada. La potencia es alta, generalmente entre más 25 y más 30 dioptrías, porque estamos reemplazando literalmente el cristalino. Debemos hipercorregir. En la afaquia no corregimos para infinito. Recordemos que corregimos para la distancia funcional del bebé.
que son más o menos 33 a 50 centímetros. Por eso realizamos una hipercorrección aproximada de +3 o +5 dioptrías. El espesor y oxigenación, hacer lentes gruesos, si el de K no es adecuado, podemos generar hipoxia corneal. Por eso el diseño y el material deben estar cuidadosamente controlados. En la dependencia lagrimal, el rígido gas permeable tiene menor dependencia de la película lagrimal y esto es clave en bebés. Como hablábamos antes, porque parpadean menos, fijan por más tiempo y pasan más horas dormidos. La frecuencia de cambios, debemos adaptarnos al crecimiento ocular, curvatura corneal, diámetro corneal, tamaño pupilar, longitud axial. Recuerden que ellos cambian rápidamente y por eso los primeros meses son necesarios aproximadamente de 3 a 4 cambios de lente. Y esto es fundamental explicarlo también pues, a los padres. El seguimiento que hacemos en esta etapa en los pacientes áfacos, debemos evaluar, importantísimo, el gradiente de progresión refractiva. Si observamos un descenso refractivo marcado en corto tiempo, esto ya no es fisiológico. Debemos sospechar aumento de la presión intraocular y descartar glaucoma, porque ese seguimiento no solo nos habla de la refracción, sino nos habla de cómo está creciendo el ojo. En afaquia no estamos corrigiendo un defecto refractivo, estamos reemplazando una estructura del sistema visual. Pero no todos los pacientes pediátricos se comportan como una afaquia. Y aquí es donde el criterio clínico se vuelve aún más importante. Porque como habíamos dicho antes, no todos los problemas son refractivos. Y dependiendo cuál sea el problema, cambia completamente el tipo de lente que voy a elegir. Ejemplo, en alteraciones del segmento anterior, necesito mejorar la calidad óptica. Iris, coloboma, corectopia. El problema es la luz, no la refracción. En los albinos debemos controlar el deslumbramiento con lentes cosmoprotésicos y más adelante, aproximadamente a los 6 años de edad, colocar un lente rígido gas permeable para equilibrar el nistagmus. En el nistagmus buscamos mejorar la estabilidad de la imagen con un lente rígido gas permeable. En los síndromes de Down, el sistema es inestable y aquí muchas veces es preferiblemente un lente blando. Por eso a veces la pregunta más frecuente es ¿qué tipo de lente adapto en cada caso? Y la respuesta es muy ambigua. Es según el criterio profesional y lo que el ojo necesita en cada etapa del desarrollo. Yo, pues haciendo esta charla, también consulté con varios colegas cuál era el tipo de corrección que ellos manejaban más en los pacientes áfacos y muchos adaptan lentes de contacto blandos, muy pocos adaptamos lentes de contacto rígidos gas permeable y es un criterio clínico muy válido. Lo que pasa es que el lente rígido, ¿por qué lo adapto yo? Porque nos da mayor calidad óptica y mayor estabilidad en esos parámetros externos, como los mencionaba antes, del parpadeo, de la lágrima. Tenemos que estar pendiente que los cuidadores se apliquen y humecten bien ese lente en un lente blando. Cambio un lente rígido, me permite más estabilidad en esa parte. Y como el bebé, el lente, lo vamos a utilizar más o menos unas 12 a 14 horas al día, me permite que el bebé duerma con total seguridad en un lente rígido gas permeable. Un lente blando se nos va a deshidratar más o perder las características o perder la refracción del lente. Pero son criterios de corrección y desde que estemos vigilando esos parámetros adecuadamente, está totalmente válido. Ahora, desde los 3 a los 6 años, desde aquí en adelante, pues la corrección de pronto en anisometropías moderadas y altas es mucho más fácil. Lo podemos hacer con lentes de contacto blandos personalizados.
Acá, en esta edad, el sistema visual ya no solo está desarrollándose estructuralmente, sino que comienza a integrarse el aprendizaje. En esta etapa aparecen habilidades visoperceptuales más complejas como el reconocimiento de formas, letras y patrones visuales. Cuando existe anisometropía significativa en el cerebro, puede mantener la supresión de uno de los ojos, lo que afecta la estereopsis y la integración binocular. Por eso, una corrección óptica adecuada en esta etapa permite consolidar el desarrollo visual y preparar el sistema para la adquisición de habilidades más complejas. En esta etapa, la visión deja de ser solo sensorial y se convierte en una herramienta para el aprendizaje. Entre los 6 y los 9 años, el sistema visual ya está altamente integrado con el aprendizaje. Aquí la visión no solo permite percibir el entorno, sino que se convierte en una herramienta fundamental para la lectura, la escritura y el procesamiento visual complejo. Cuando existe anisometropía significativa, el cerebro no puede mantener la supresión de uno de los ojos, lo que afecta la estereopsis y la eficiencia del procesamiento visual. Por eso, una corrección óptica adecuada puede mejorar la calidad de la señal y mejorar el rendimiento escolar en los primeros años de aprendizaje, que es fundamental. En esta etapa, la visión impacta directamente cómo el niño aprende. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido en nuestra consulta chiquitos ya de 9 años con anisometropías moderadas altas, ya con una ambliopía profunda instaurada, y han ido varias veces con el optómetra y no se han dado cuenta o no lo han corregido de forma adecuada? Todo eso es lo que estamos impactando en la vida de un paciente pediátrico y en la vida futura de un paciente. ¿Ya? Sí. Bueno, a partir de los 9 años, el sistema visual se encuentra prácticamente ya maduro. En esta etapa hablamos más de eficiencia visual que de desarrollo visual. La estereopsis suele ser más estable, los movimientos oculares son más precisos y la coordinación entre acomodación y vergencias permite sostener tareas visuales prolongadas. Desde el punto de vista funcional, los niños comienzan a tener una alta demanda visual académica. Aparecen actividades como la lectura sostenida, la escritura y un procesamiento visual más complejo que requiere una integración visoperceptual adecuada. Y cuando integramos todo esto, entendemos que la decisión del lente no depende de un solo factor, depende de muchísimos factores: estructura del ojo, edad, etapa del desarrollo visual. Porque no es lo mismo adaptar un lente en un recién nacido con baja tensión palpebral por parpadeo y córneas más curvas que un niño de 1 año que el sistema empieza a estabilizarse, o de un niño de 9 a 12 años que es más consciente acerca de su uso y nos ayuda a la adaptación y a la hora de realizar seguimiento y también a la retroalimentación. Adaptamos lentes según cómo está funcionando este sistema visual y en la etapa de desarrollo en la que se encuentra el paciente. Con esto estamos hablando de decisiones clínicas en optometría pediátrica. Bueno, y acá tengo un caso clínico que quise traer, que es una pacientica niña de 11 años con una agudeza visual sin corrección de ambos ojos cuentadedos a 1 metro, visión próxima a no título. Sus gafitas las venía utilizando hace 6 meses, hace 6 meses le habían hecho la valoración en el ojo derecho con una miopía de 12.25, astigmatismo de 4.75, eje A5, agudeza visual de 20.200 y agudeza visual próxima de 1.75M. En el ojo izquierdo, una miopía de -14 con un astigmatismo de 5 a 165 grados, agudeza visual 20.400 y agudeza visual próxima de 12M. La queratometría, 40-50, 44-50 por 10, miras normales,
Ojo izquierdo 41, 44, 75, por 179 también miras normales. El subjetivo, menos 13, con un astigmatismo de 275 a 30, nos alcanza una agudeza visual de 20, con una agudeza visual próxima de 1. Y en el ojo izquierdo, menos 16, con un astigmatismo de 350, con eje a 5. También logra una agudeza visual de 20-60 y de cerca a 1. La cicloplegia nos indicó también, obviamente, el ojo derecho, una miopía de menos 12,75 con un astigmatismo de 12,75 a 30. Se baja un poco la agudeza visual porque pues se amplía la curvatura corneal. Ojo izquierdo de menos 15,50, menos 3 a 5, también 20,80, se nos baja un poco ahí la agudeza visual. Normal. Analizando el pentacam del ojo derecho, vamos a integrar los parámetros estructurales clave. Observamos que la queratometría es de 43,1, 46,7, con un astigmatismo aproximado de 3,6. La asfericidad se mantiene dentro de los rangos fisiológicos. La paquimetría, el espesor corneal es de 545 micras, sin evidencia de adelgazamiento focal ni desplazamiento del punto más delgado. En el mapa de curvatura sagital observamos un patrón organizado con simetría en los anillos 3, 5 y 7 y mantiene la ortogonalidad de los meridianos, lo que confirma un astigmatismo pues, levemente regular. En la elevación anterior no se identifican elevaciones focales significativas. Y en la elevación posterior se observa una elevación a un valor cercano a 14 micras. Sin embargo, es un hallazgo aislado y no se acompaña de adelgazamiento ni alteraciones de otros parámetros. En el ojo izquierdo, igual, se mantienen los valores normales, prácticamente muy parecido en el ojo derecho, sin alteración evidente. Entonces, ¿qué tipo de lente elegirían ustedes? ¿Un lente blando? ¿Un lente blando control miopía? ¿Un rígido gas permeable? ¿Un escleral? Porque aquí hay algo importante. La córnea es normal, ya nos dimos cuenta con el pentacam, pero la calidad de la imagen no lo es. Entonces la pregunta cambia. Más bien, no es que el lente corrige la refracción, es que el lente necesita ese sistema visual. Si quieren pueden escribir por el chat qué lente ustedes adaptarían. En este caso, yo coloqué un lente híbrido. En el lente derecho, coloqué un Hybrid Silicon de 8,50 con toricidad posterior, una curva base de 800 por 750, diámetro 1490, con una RX de menos 12, una falda de más 0,50 y una excentricidad de 0,65. En el ojo izquierdo, también ese mismo lente, con curva base 8,00 por 7,50, diámetro 1490, RX menos 13, una falda de 0 y una excentricidad de 0,55. Y esto nos dio una agudeza visual de 20-30 más 2 en el ojo derecho, ojo izquierdo 20-30 más 1, pues ambos ojos corregían un 20-25, agudeza visual próxima 0,50 en ambos ojos. En este caso, el objetivo no era únicamente corregir dioptrías. El verdadero objetivo era optimizar la calidad de la señal visual que llega al cerebro. Porque muchas veces cuando hablamos de miopía en niños, pensamos inmediatamente en control de la progresión de la miopía. Pero en esta paciente, esa no era la primera prioridad. Estamos hablando de una paciente de 11 años, una edad todavía donde estamos dentro de las últimas ventanas críticas del desarrollo visual. Aproximadamente recuerden que es de los 9 a los 12 años, donde aún podemos impactar en la calidad del estímulo visual que recibe la corteza. Y recordemos algo fundamental, la visión no ocurre en el ojo, ocurre en el cerebro, como ya lo veníamos diciendo.
El ojo solo entrega la señal, pero el cerebro es quien la interpreta. Y si la señal que llega no es de buena calidad, vamos a seguir teniendo implicaciones no solo a nivel de agudeza visual, sino también a nivel de visoperceptualidad, de oculomotor, atencional, de procesamiento visual. Por eso, en este caso en especial, la pregunta no era solo cómo freno la miopía. La pregunta era, ¿qué tipo de señal visual está recibiendo este cerebro en una etapa crítica del desarrollo? Porque por primera vez, este sistema visual necesitaba recibir una imagen de alta calidad. Condición refractiva, la paciente, recuerden, presentaba un -13, 275 por 30, y el ojo izquierdo -16, -350 por 5. Es decir, una miopía magna, más astigmatismo alto. Y esto cambia completamente la toma de decisiones. Porque en estos niveles refractivos no solo hablamos de cantidad de miopía, hablamos de aberraciones ópticas, disminución de la sensibilidad al contraste, distorsión retinal, inestabilidad visual, mayor demanda cortical para procesar la imagen. Y aquí había otro problema importante. Los lentes blandos tóricos tradicionales nos pueden rotar. Y cuando un lente tórico rota en un astigmatismo alto, la visión fluctúa, la imagen pierde calidad, la señal cortical se vuelve inconsistente. Y por eso era exactamente lo que en este caso no podíamos permitir. Necesitábamos una señal visual estable, predecible y de alta calidad óptica. Por eso aquí la decisión clínica no fue escoger un lente de control miopía inicialmente. Primero necesitábamos restaurar la calidad óptica, porque sabemos por la literatura, por los artículos, por los estudios que se han realizado, que los diseños de control miopía basados en desenfoque periférico pueden generar ligera disminución en la sensibilidad al contraste, reducción en la calidad visual subjetiva. Y en esta paciente no podíamos sacrificar calidad visual. Primero necesitábamos darle al cerebro la mejor imagen posible. Y luego sí controlar la progresión. Ese fue el orden clínico que nosotros realizamos. Por eso elegimos el lente híbrido, porque este diseño nos permite combinar lo mejor de dos mundos. El centro rígido gas permeable, que aporta mayor calidad óptica, superficie regular, neutralización del astigmatismo corneal, mejor sensibilidad al contraste y menores aberraciones de alto orden. Y la falda blanda, que aporta confort, centrado, estabilidad, adaptación más fácil y mayor tiempo de uso. Y en esto en pediatría es fundamental, porque un lente excelente que el paciente no usa, pues clínicamente no sirve. Adherencia al tratamiento. Recordemos además que estamos en una edad de alta actividad física, alta demanda académica, alta demanda digital, y si el lente no es cómodo, el niño simplemente lo abandona. Por eso aquí no solo pensé en óptica, pensé en adherencia, porque la adherencia también es tratamiento. Y si el diseño híbrido nos permite lograr calidad óptica del rígido y confort del blando, lo que aumenta significativamente la probabilidad de éxito a largo plazo. Entonces la estrategia fue clara. Primera fase, optimizar la calidad visual. Y la segunda fase, incorporar control de progresión miópica dentro del mismo lente de diseño. Esto es lo que vamos a hacer. Ya la paciente ha venido utilizando este lente híbrido durante un año. Y ahorita el cambio que le vamos a realizar, ya le vamos a incorporar control de miopía en el mismo diseño híbrido que este diseño lo permite realizar. Acá podemos ver, los niños son súper juiciosos. Ellos aprenden muy rápido. A veces el miedo es más de nosotros de colocar un lente que realmente el miedo
del chiquito o el miedo de los papás. Nosotros acá nos limitamos mucho y necesitamos en este tipo de pacientes quitarnos esas creencias limitantes que tenemos. A veces nos da miedo el papá, a veces nos da miedo el niño y realmente nosotros debemos pensar más allá de ese miedo. Debemos pensar, mire todo lo que conlleva corregir la refracción en un niño. No solamente estamos pensando en -14, -11 o anisometropías de 2, estamos nosotros como optómetras impactando en la vida de una persona, en la vida de un niño, en la vida de un futuro adulto. Por eso, lancémonos, no le tengamos miedo, hagamos el seguimiento adecuado, miremos bien a los niños de en la lámpara hendidura, hagámonos amigos de esa lámpara, que es nuestra mejor arma que tenemos en la consulta. Los niños aprenden muy rápido, los papás también aprenden rápido. Si uno le explica a un papá que esta es el mejor tratamiento, lo va a aceptar, lo va a aceptar. O cuando los chiquitos van al ortopedista y les tienen que poner las prótesis en la cadera, ningún papá se va a negar. Es lo que toca hacer. Igual acá. ¿Por qué nosotros ponemos unas gafas en estas miopías magnas solamente o por vender? O solamente porque yo no sé adaptar un lente de contacto. Si no sé adaptar, remítelo. O aprendamos. Y aprendamos juntos. Acá lo que podemos ver, acá pues su lente híbrido. Acá tenemos otro controlito también. Acá miren, lo quita perfecto. Aprenden muy bien, de verdad. Nosotros le tenemos miedo a los lentes híbridos por la forma de colocar y retirar, pero realmente si tú le enseñas al paciente, ellos aprenden a la perfección. Acá se lo colocó supremamente bien. ¿Cómo era tu vida antes? Ahora. Sin el lente escleral. Acá se me fue. Ay, no, pues es algo difícil. Bueno, y por último, con esta charla no vinimos a decirles qué lente específico deben colocar en cada etapa. Ojalá tuviéramos una tabla donde dijera a un niño de 0 a 1 rígido, de 1 a 3 blando, no. Porque en la práctica clínica real sabemos que no existe una única respuesta. Hay bebés áfacos que evolucionan de forma excelente o con rígidos o con blandos, bien adaptado, que puede ofrecer resultados excelentes. Pero lo que sí no se puede ser variable es el criterio clínico. Lo que no podemos seguir permitiendo es dejar niños con la corrección a la deriva. Cuando tenemos un paciente áfaco o con alguna característica especial, sabemos que debemos actuar de inmediato. Pero en la anisometropía pediátrica muchas veces no actuamos con la misma urgencia. Y en mi práctica clínica he visto esto repetirse aún con toda la tecnología y variedades de lentes, tanto oftálmicos como de contacto. Pacientes hipercorregidos o con gafas sin un objetivo claro, pacientes donde la decisión óptica no es guiada por la neurofunción. Y aquí es donde debemos empezar a hacer este cambio, que no adaptemos por adaptar, adaptemos siempre con un propósito, siempre pensando en la calidad del estímulo que va a cada una de las estructuras de esta vía visual en desarrollo. Aquí yo les traje esta experiencia de esta pacientica. Ella no es pediátrica, claramente. Le adaptamos un lente escleral. Pero quiero traer esta experiencia de ella porque mira todo lo que nosotros impactamos cuando no corregimos a tiempo el sistema visual de un niño. Antes sin el lente escleral. Ay, no, pues es algo difícil porque, digamos, yo pasé por muchas situaciones donde pues yo sufrí de bullying, se me burlaban, lo sufrí incluso hasta con mi mamá. Y era difícil porque era como que todos me decían, allá hay algo, y yo miraba y yo tenía que hacerme así, porque pues es una característica de los miopes para medio poder ver. Entonces, al rasgarme los ojitos, pues se me burlaban. No, todo era difícil, realmente, porque pues, digamos, fue algo que llegó de momento a mi vida y fue difícil aceptar.
pero pues nada, ya ahorita la alegría es que yo ya veo, donde sea me digan ahí tal cosa, yo ya la veo. Entonces es como que es un cambio para mi vida, fue un cambio como de 100%. Hay muchos pacientes que llegan a mi consulta, o yo sé que a la consulta de ustedes también, pacientes con queratocono que han ido 1000 veces al optómetra y no le han dicho que tiene queratocono. No miran las sombras en refracción, no miran las miras en la queratometría, que es lo básico. Entonces, por favor, que con esta charla, mi conclusión es que hagamos una consulta integral, que revisemos, que ya sabemos cómo es el desarrollo de la vía visual, cómo es el desarrollo en cada etapa de los 0 a los 9 años. Y mi invitación es que hagamos una evaluación integral y que nos lancemos a corregir adecuadamente con un muy buen criterio clínico. ¿Fer? Ok, hasta ahí llegó la charla, ¿sí? Por el ¿Sí? momento. Ok, perfecto. Entonces, Steffi, te tengo dos preguntitas que tenemos por acá en el chat, ¿sí? Una Sí. de las dos ya quería realizar control miopía con lente híbrido multifocal, que fue el caso que nos Claro que sí, comentaste. Entonces, claro que sí. Eso es lo que vamos a realizar. Primero decidimos colocar un lente híbrido común y corriente para mejorar la calidad visual. Y ahora que vamos a hacer la renovación del lente, sí le vamos a colocar control miopía. Ese ya es nuestro segundo objetivo. Este lente lo permite completamente. perfecto. Y la doctora Alexandra Jaimes también pregunta, ¿a partir de qué grado de astigmatismo recomiendas pasar de un lente blando a un lente de gas permeable? Cuando son astigmatismos mayores de 3, yo lo paso de verdad a un gas permeable. Eh, los astigmatismos en lentes blandos tóricos convencionales hasta 2,75, 2,25 funcionan excelente, pero ya astigmatismos mayores de 3 con una rotación mínima ya vamos a tener inconveniente. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para la doctora Stephanie. Pero pues bueno, de antemano, Steph, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En verdad me quedo sin palabras, una excelente presentación. Créeme que aprendí un montón, al igual que todos, aprendí un montón de esta presentación. Entonces, nada, en verdad felicitarte. Y por acá mismo Gracias. también te extienden las felicitaciones el doctor Jairo Madrid. Ok, muchas gracias. Y dice por acá, segundo Bernabe, también te extiende las felicitaciones. Entonces, por el momento creo que no hay Gracias. más preguntas. Carlos Perfecto, y Julián, cualquier cosa, pues estamos, Pay Ophthalmics, el doctor Fernando Tapia, el doctor Mauricio Pulido, su equipo, también estoy yo, cualquier duda, pregunta, con muchísimo gusto, pues la podemos resolver. perfecto, claro que sí, claro que sí. Por aquí creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí se ve, ¿Sí? Fernando. Perfecto, entonces queremos también aprovechar la presencia de todos y cada uno de ustedes para extenderles la invitación a Vision Expert Day. Es la unión de la industria dentro, pues, de lo cual hacemos parte. En conjunto hacemos parte de Pay Ophthalmics y LCS. Vamos a hacer presencia en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Cali. Vamos a hacer un evento integral. No solamente vamos a estar Pay Ophthalmics y LCS, también van a hacer presencia otras casas comerciales que nos vienen a hablar de la tecnología de punta en la actualidad. Megalens, con toda la tecnología de lentes oftálmicos. Grupo Colors nos va a hablar de toda la tecnología de punta con respecto a equipos de apoyo diagnóstico. También tenemos aliados como iLab, Alcon, G-Perm. Se va a hablar de prótesis ocular, de superficie ocular. Por parte de nosotros, que hacemos equipo con LSS, vamos a brindarles información con respecto a toda la tecnología de punta que estamos manejando en la actualidad, en lentes de contacto de apoyo escleral Freeform, donde también tocaremos un tema que es la perfilometría escleral, basada en el ESP, fabricado por Eaglet Eye, y vamos a hablar